saben que su coitis alude al proceso inflamatorio, ¿no? Pues estamos refiriéndonos a un proceso inflamatorio que ocurre en el páncreas, ¿no? De forma aguda, que obedece a la activación intracelular de las enzimas pancreáticas, que trae como consecuencia la autodigestión de la glándula y, dependiendo de la severidad, puede comprometer órganos vecinos o incluso transformarse en una respuesta sistémica inflamatoria. Por eso quiero decir que este proceso pues tiene una gravedad variable, ¿no? En casos leves hasta los muy severos. Algo sobre la fisiopatología. Normalmente el páncreas se protege de la autodigestión. Ustedes saben que sintetiza una serie de enzimas que son líticas. Entonces, ¿cómo hace el páncreas para protegerse? En primer lugar, están viendo ustedes que sintetiza, ¿no?, las formas, algunas formas de proenzimas, que solamente se activan cuando van a ser necesarias. Y las enzimas activas las almacenan en gránulos de sinógeno. ¿Listo? Y también posee potentes inhibidores, como ustedes también ven. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Tiene que activarse el tripsinógeno, ya dijimos, intracelularmente. Esto lleva a una inflamación dentro del páncreas y si es muy grande el daño, la inflamación se traslada a órganos vecinos o puede ser una respuesta inflamatoria sistémica con compromiso múltiple de órganos. Entonces aquí tenemos dentro de la célula pancreática del vecino, ¿no?, el sinógeno que está almacenando, ¿no?, las enzimas, y las lisosomas, ¿no?, que contienen enzimas líticas. Entonces, cuando se produce un insulto, cuando vamos a hablar de etiología, pues entonces se produce la fusión de los lisosomas con el sinógeno. Y dentro de los lisosomas, ¿qué se encuentra? La hidrolasa, por ejemplo, ¿no? Hidrolasas lisosómicas, por ejemplo, la cathepsina B. ¿Y qué trae como consecuencia a ello? Pues que el tripsinógeno se transforma en tripsina, o sea, se ha activado la tripsina. Y esta tripsina activada produce una reacción en cadena de otras enzimas. Por otro lado, también estas hidrolasas lisosómicas producen necrosis, ¿no?, favorecen la apoptosis. Yendo un poquito más detalle, vemos esta es la cascada con sus diversas acciones de las diversas enzimas, mediadores, ¿no?, que van a traer destrucción, daño celular y vascular, y como consecuencia se van a liberar una serie de mediadores inflamatorios, produciendo pues una reacción local que es la mayoría de veces, pero también puede ser sistémica, si el daño es grande. Aquí viene un poquito más en detalle. Entonces se produce la activación del tripsinógeno, pero también se ha visto que simultáneamente se activa el factor mononuclear kappa beta. Todo ello va a conllevar a la activación, digamos, de un proceso inflamatorio. Que tienen ustedes, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay daño pancreático se liberan los NAMs, que son los patrones moleculares que tiene el mismo, ¿cierto? Pues bien, aquí tienen ustedes la activación del factor nuclear kappa beta. ¿Qué importancia tiene eso? Que se ensambla el inflamosoma. Al activarse esto se inflama el inflamosoma. ¿Y qué tiene que ver? Eso el año pasado han visto ustedes, al activarse el inflamosoma, entonces se va como un gatillo para que se dispare el proceso inflamatorio y se activan las capasas. Aquí tenemos interleuquina 1 beta, interleuquina 18, que estaban en proformas. Al ensamblarse el inflamosoma, estas formas se van a activar, ¿no? La procaspasa también va a ser la caspasa. ¿Qué va a traer esto? Va a traer los leucocitos polimorfos. ¿Y cómo son atraídos? Mediante mediadores inflamatorios que ellos mismos secretan, ¿cierto? Ya, eso sería interno, pero también tenemos factor etiológico, por ejemplo, externo, que es el etanol, ¿no es cierto?, que va a estimular al receptor de colecistoquinina, ¿ya?, esta proteína.
Todo esto vuelve a activar el factor nuclear kappa B. Ya hemos visto que se va a activar también por la liberación de TAPS, ¿no? Se atrae a la célula presentadora de antígenos, va a atrapar a los neutrófilos con esta red de neutrófilos y se va a ampliar este proceso. Tenemos el gatillo, ¿no? Que es el cromosoma que se activó por los NAMs o factores externos, y tenemos los amplificadores. Los intermediarios, ¿quiénes son? Los mediadores, las interleucinas. Y todavía hay una red que atrapa estos neutrófilos para que el proceso inflamatorio siga el proceso, ¿no? Pues bien, resumiendo, se ha habido una activación, ¿no es cierto?, de las enzimas produciendo un daño celular, a su vez se amplifica la respuesta inflamatoria, participa el endotelio, ¿no?, células inflamatorias y sus mediadores. Todo por qué? Por la adición de ciertas noxas. Si se amplifica mucho esta respuesta inflamatoria, tenemos una disfunción multiple. Muy bien, las fases de la pancreatitis aguda. Como ustedes están viendo, hay una fase temprana en las 2 primeras semanas y una fase tardía que puede durar semanas o meses. En esta fase primera puede, como les digo, depende de la magnitud del daño, una respuesta inflamatoria sistémica o puede llevar a falla múltiple. A que tienen ustedes los criterios de la respuesta inflamatoria sistémica. Y la tardía se caracteriza, ¿no?, a partir de la segunda semana por complicaciones locales, que creo que es lo que hemos desarrollado anteriormente, y las complicaciones sistémicas, que son la falla orgánica versus. La epidemiología se ha visto que está incrementándose. Por ejemplo, miren, desde los años 98 versus 2002, ¿no?, 40 ingresos se ha llevado a 70%. ¿Qué más vemos? De que tiende a aumentar con la edad. Cuando ocurre en las primeras décadas son trastornos hereditarios, ¿no? Cuando hablamos de sexo, hay ligera predominio del sexo masculino, sobre todo cuando la etiología es alta. Y en las mujeres predomina la etiología de litiasis. Respecto a la raza, en los afroamericanos es 3 veces más. Aquí les traigo las categorías de evidencia que ustedes han hecho seguramente en el curso de investigación. Y estas evidencias nos permiten hacer recomendaciones que son la base por la que se elaboran las guías de práctica clínica, ¿no?, en base a estudios. Muy bien, entonces aquí tenemos unas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, que la etiología de la pancreatitis se debe determinar con el 80%, ¿no? ¿Y qué se determina? Que estas son las 2 principales etiologías, litiasis biliar y el colon. De acuerdo a los estudios, tienen ustedes los porcentajes, pero siempre predomina más la litiasis biliar. Tenemos otros, una diversa miscelánea de etiologías. Que les he pasado el delegado los slides para que ya lo revisen con calma. Metabólica, sobre todo las hiperlipemias, 4 y 5, y llegamos a este 10, 15, máximo 20, en que no se llega a determinar precisamente la etiología. Sin embargo, hay ciertos factores de riesgo, si digamos, en este cuadro. Lo mismo, ¿no? Mira, aquí este cuadro está poniendo casi igual las 2
principales etiologías y las otras las tienen ustedes. Sobre la litis biliar, hemos visto que entonces está alrededor de los 40-70% de los casos ocurre en 3 a 8% de los pacientes que sufren de litiasis vesicular. Esta es una de las razones por qué un paciente que tiene cálculos en la vesícula debería de tomar acción para operarse antes de que sufra una de estas incidencias. Muy bien, dicho sea de paso, esta etiología es la más frecuente de la pancreatitis en nuestro medio. ¿Por qué se produce? Pues se dice que es una solución transitoria, que los cálculos migrarían, ¿no?, por la vía biliar, y esto desencadena toda la activación enzimática que hemos visto. Pueden coexistir también con poca frecuencia anomalías anatómicas, o bien postuló la existencia del conducto común, ¿no?, cuando mucho tiempo coincide el colédoco con el Wilson, muy largo, anatómicamente, eso podría predisponer, ¿no? Y eso también puede haber el reflujo bilio-pancreático cuando hay espasmo del esfínter de Oddi. La otra etiología es el alcohol, ¿no?, que tiene múltiples acciones estimulantes de secreciones, ¿ya? Se ha observado, como estamos viendo en este porcentaje, ¿no?, 25 hasta 40% de los estudios, y quienes ocurren en 5 al 10% de los pacientes bebedores que toman 100 centímetros de alcohol por lo menos durante 5 años. ¿Ya? Sobre todo si se acompaña de tabaco. También se ha mencionado una predisposición genética. ¿Ya? El alcohol hemos visto que es un factor también que activa el factor nuclear kappa beta, con todas las consecuencias que hemos ya visto. Ahora, el manejo diagnóstico y terapéutico debe seguir todos estos pasos, no determinarse todo esto. ¿Cuál es el rol de cada punto? Que brevemente lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Requiere los siguientes, ¿no? El dolor característico de la presión de la pancreatitis aguda, la elevación de las enzimas amilasa y lipasa más de 3 veces el valor normal, o con hallazgos característicos en imágenes, ¿no? Teniendo en cuenta que las imágenes deben reservarse el voltaje y la resonancia para casos de duda diagnóstica, o cuando no hay mejoría clínica a las 24 o 48 horas de admisión. Es decir, estas imágenes mayores como la TAC y la resonancia no es recomendable tomarlas al inicio, al ingreso. Entonces, el diagnóstico se sustenta en 3 pilares: la clínica, la bioquímica y las técnicas. Siempre, ¿no?, la historia clínica es la base del diagnóstico y el manejo médico, ¿no?, el manejo diagnóstico con sus antecedentes. Pacientes sobre una de las etiologías que hemos mencionado, lo sacamos con hipótesis. Tenemos el laboratorio, ¿no?, y las imágenes. Pues bien, la clínica, los severos cuadros están entre el 20 y 30%, que dice que la mayoría no llegan al hospital. Ahí encontramos un antecedente de comida copiosa o uso de alcohol bruscamente. Ya hemos dicho que el 5 o 10% de bebedores crónicos, ¿no?, por 5 años puede desencadenarse un episodio de pancreatitis aguda sobre un fondo de una pancreatitis crónica. El dolor, ¿cómo es? Es un dolor epigástrico severo, constante, resistente, más de 24 horas. Se irradia hacia ambos hipocondrios o a través de como un puñal hasta la región dorsolateral, ¿no? Y también las náuseas y vómitos que son persistentes y no alivian el dolor. El paciente puede caer en shock entonces por varios factores: por la intensidad del dolor, por la deshidratación que le producen los vómitos o por la falta de ingesta, ¿no?, oral. Puede llegar entonces por hipovolemia a alteraciones de la conciencia. La temperatura puede estar normal, ligeramente elevada. Como la patología biliar es la más frecuente, puede haber una obstrucción en la vía biliar y
puede haber ictericia hasta en la tercera parte de los pacientes. En abdomen podemos encontrar signos de Cullen, el signo de Grey-Turner, pero viene con poca frecuencia. Y una distensión por el hilo paralítico. A la palpación podemos encontrar hipersensibilidad o resistencia por el proceso inflamatorio, sobre todo severo. Incluso puede haber actividad desplazable, ¿no? Una citis pancreática que se llama. Y por el hilo paralítico hay ruidos verdaderos alejados o ausentes. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Equímesis umbilical, signo de Cullen, y la signo de Turner. Laboratorio. Tenemos hemoglobina, hematocrit de ingreso, se ve que puede haber una hemoconcentración, miren ustedes, más de 44%. Se ve que si con las medidas de hidratación este hematocrit no baja, es un factor de riesgo. Se permanece concentrado. Y es que nuestras medidas de resucitación no están suficientes o es un cuadro muy grave. La leucocitos alrededor de leucemia y la elevación de las enzimas ya conocidas, ¿no? Amilasa y lipasa, hemos hecho 3 veces el valor. Muy bien. Este es un estudio que se hizo aquí sobre el valor, digamos, predictivo positivo o negativo del hematocrito cuando persiste la hemoconcentración pasada a las 48 horas, ¿no? La curva roja. Sensibilidad, especificidad, aquí tenemos ese cruce. Entonces se determinó que, miren ustedes, esa no disminución del hematocrito tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 70%. ¿Y qué sobre la sensibilidad de la amilasa y la lipasa? Es conocido que la lipasa tiene una mejor sensibilidad y especificidad que la amilasa y permanece elevada a nuestra. Aquí ven ustedes, por ejemplo, otros procesos, ¿no? Fuera del páncreas, además del páncreas, que elevan la amilasa. La lipasa no en todo se eleva, por lo es que tiene más sensibilidad que la amilasa, ¿no? Y esto está replicado aquí. Entonces, la amilasa se inclina a favor de la lipasa. Y por eso las recomendaciones dicen que si es disponible se prefiere el uso de la lipasa. Hemos dicho que puede haber ictericia, ¿no? Entonces el hepatograma nos va a mostrar este patrón obstructivo. Un marcador inflamatorio, un reactante de fase aguda, la proteína C reactiva. Se vean ustedes las primeras 48-72 horas, lo va bajando. También es un factor pronóstico para las mamografías. El punto de corte es cuando está más de 150. Otro método es el epsilon que produce en la orina, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Entonces aquí tenemos el resumen, ¿no? Las enzimas pancreáticas, la biometría hemática, hemos hablado de la concentración, los electrolitos, ¿no? La bioquímica sanguínea, sobre todo la glicemia, y pruebas hepáticas. Repitiendo que la amilasa tiene menos sensibilidad que la lipasa, como ustedes están viendo, y asimismo la especificidad. Otros marcadores tenemos el péptido de tripsinógeno, ¿ya? Que tiene, mira, una buena sensibilidad y especificidad también. La procalcitonina, que dice el riesgo de infección en la pancreatitis. Ustedes saben que normalmente esta enzima se produce en donde? En las células paramoleculares, ¿no? Pero cuando hay proceso inflamatorio se produce también en los neutrófilos, ¿no? Y otros marcadores un poco más caros y costosos. Imágenes, la simple de abdomen, ¿no? La imagen del colon cortado, por ejemplo, derrame pleural izquierdo, pero la que destaca inicialmente, recuerden, es la ecografía transabdominal, que se recomendaría en
pacientes con pancreatitis aguda para descartar la etiología biliar. Hemos hablado que la TAC y la resonancia es en casos de duda diagnóstica y pasada las 72 horas. La TAC entonces es un buen método diagnóstico, ¿no? Porque confirma el diagnóstico, descarta otras patologías o puede evidenciar alguna complicación. ¿Ya? ¿Cómo están viendo ustedes? Acá está el tiempo que se debe tomar. Y la escala de Baltasar tiene que ver con la tomografía. Miren ustedes, de acuerdo al estado en que esté el páncreas, ponemos puntos, ¿no? De acuerdo a lo que se encuentra en el páncreas. Y cuando es con contraste se va a determinar la necrosis y también de acuerdo al porcentaje de necrosis le sacamos un puntaje y finalmente obtenemos un score. Y les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, acá hay un edema pancreático nada más, esto es un Baltasar B. ¿Ya? No hay necrosis muy evidente acá, mínima, entonces un cero necrosis, ¿no? El puntaje 1, y así se va puntuando. Por ejemplo, acá tienen ustedes un fremón, ¿no? Un fremón, Baltasar C. Entonces ya el score es 2. Y hay una necrosis, miren ustedes, acá casi la tercera parte, ¿no? Menos la tercera parte. Entonces se va sumando el puntaje, se dan cuenta del score. Acá igual. Acá hay una colección muy pequeñita, es la pancreática, se considera un Baltasar de ella. Y así se va sumando. Acá más bien ya no hay páncreas, está todo destruido ya, es un Baltasar de necrosis más del 50%, entonces es el puntaje máximo, ¿no? Entonces, ese es el índice tomográfico de severidad. Y ese índice, entonces, sacando esos puntajes, se ve que se correlaciona con la morbimortalidad. Mientras más puntaje alto, se eleva la morbimortalidad. La CEPRE es diagnóstica para ver cómo está la nuclear, ¿no? Entonces, si el paciente no está histérico, no se recomienda realizarla. ¿Por qué? Porque la CEPRE también se puede complicar con pancreatitis. Una complicación de la CEPRE es la pancreatitis aguda. ¿A qué le vamos a hacer entonces? Si no está histérico. Entonces, mejor un examen no invasivo como es la colangioresonancia, ¿no? O podría hacerse la endoscopía, pero ya es invasivo, ¿no? Se hace con endoscopía. Entonces, cuando sospechamos coledocolitis, sospechamos y no hay evidencia de colitis. ¿Se dan cuenta? Pero si el paciente está histérico, ¿no? Una colangioresonancia podría ser para ver la vía biliar. Diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuadros importantes, el dolor epigastrio alto, colestitis, una úlcera penetrante perforada, un cuadro en que el paciente viene chocado, trombosis mesentérica, una obstrucción intestinal alta que produce bastante vómitos, también hay que tener en cuenta. Como diagnóstico diferencial. Entonces estamos aquí, el diagnóstico. Luego viene la evaluación pronóstica. ¿Para qué? Para clasificarlos que el paciente tiene bajo riesgo. ¿Por qué? Eso nos va a permitir determinar la necesidad de ingresarlo a UCI para decidir qué mejor terapia podemos hacer, ¿no? Y tener en cuenta el riesgo de morbimortalidad. Para eso hacemos la estratificación pronóstica. Y para ello tenemos métodos clínicos, una serie de test, métodos imagenológicos, ya hemos hablado del Baltasar, y pruebas de laboratorio. Muy bien, pero así como se dice al ingreso, nomás a ojo de buen cubero, ya puedo determinarlo. Si el paciente tiene más de 55 años, si es obeso o tiene evidencia de falla orgánica o de CIS, al ingreso nomás digo, es una pancreatitis grave, sin aplicar ningún test, nada, ¿no? Sin ningún examen. Ya, y cuando ya está hospitalizado, se supone que ha pasado ya más de 48 horas, la necrosis pancreática, ¿cómo la ver? Con la tomografía, el índice tomográfico. Y al final, tanto al ingreso como al pasado, la falla orgánica me está diciendo que la pancreatitis es severa. Un test clínico bastante usado, 70 es el test de Ransom.
Mire que lo estratifica si el paciente tiene colelitiasis o no tiene colelitiasis, los parámetros son más altos para la colelitiasis. Bueno, esta es la versión extendida. ¿No? La versión simplificada más práctica es esta, que no distingue cómo si tiene cálculos o no tiene cálculos. Miren ustedes el parámetro clínico, ese numerito, 55 años, que ya lo tomé desde mi ingreso, ¿no es cierto? La leucocitosis más de 16, la glicemia más de 200, TGO más de 250 y LDH más de 200. En las 48 horas ya viene un laboratorio, ¿no? Los números no son mucho agrado de los alumnos, pero ustedes encuentran una neumotenia, por ejemplo, 10 es el hematocrito, cae 10. La mitad de 10, están despiertos. La urea, como se llama así. Ya son dos criterios, entonces yo bajando de 2 en 2. Están en 10, ¿no? Entonces bajo a 8. El 8 es el calcio. La mitad de 8. Ahí está, dióxido de grasa es 4. ¿Me da cuenta? Entonces estoy 10, 8, ¿no? De los dos, ¿cuántos será? ¿Ah? 6. ¿No? Y como pasó con una mala nota 10, a este 6 le pongo un 0, o sea, 0. Muy bien. Y bien ustedes, el video de Ramos con esa correlación. Mientras más criterios, ¿no? La mortalidad va a 0. Tenemos el score Apache, favorito de los sociólogos, ¿no? Tiene parámetros fisiológicos, parámetros de edad, parámetros de salud, y también le ponemos los puntajes de Glasgow. Entonces una suma, ¿no? Una suma larga. Y acá tenemos toda la tablita, no tenemos que estar sumando. Ahora hay aplicaciones, no te sacan de repente el Apache, por lo menos ya está más fácil. Y entonces, ¿qué dice? La pancreatitis es grave según el Apache cuando tiene más de 8. Y el ranzo cuando tiene más de 3. ¿Ya? El BISAP, que es el acrónimo de esto, ¿no? De occidental, nitrógeno ureico, presencia de CIRS, la edad y de la programa, el BISAP. Es más severo cuando tiene más de 2. O igual a 2, y si no que tenga 1 nomás y ya está. La falla orgánica, acá tienen todo esto. Estos parámetros establecidos es falla orgánica. Entonces no hay discusión, la mortalidad es 0. Un órgano falla, miren ustedes, más de un órgano y comienza a declararse la mortalidad. Entonces, como bien, son varias escalas para tener en cuenta la mortalidad. ¿Y quién es mejor? No hay ningún perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Asociación de scores, marcador de seguridad. ¿Ya? Porque ustedes saben que la ropa no se pega mucho a la izquierda, tampoco es muy bueno. Porque tiene sensibilidad, pero la especialidad no es buena. ¿Te das cuenta? ¿No? Lo ideal es que esté por acá. Punto medio. ¿Ya? Punto medio. ¿Y quién está? Está el Apache. Miren. ¿Quién está? El viejito ranzo. Ya está mal. Miren, está casi por. O es que sigue todavía el ranzo. Muy bien. Y somos test clínicos. Ustedes son imaginólogos. También habíamos hablado del laboratorio, ¿verdad? El péptido activador tirosinoide, miren, está en la cabeza, buena sensibilidad y especificidad. ¿No? La proteína C reactiva, por ahí va, se pelea entre uno y otro más. Y está más a la mano. Está más a la mano. Cuando en la práctica se usa bastante. Interleucina y elastasa un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, y también se clasifican los que nos indican necrosis en esta misma PCR. O sea, más necrosis, más elevación de la PCR. A más necrosis, pronóstico más sombrío. ¿No? Infección. Podemos guiar la punción con guiada de contagio. Aquí está la procalcitonía, recuerden la procalcitonía. Si hay infección, también más severo. O sea, si hay una necrosis, más severo. Si hay más infección, pues peor. Por eso es lo que determinan estos laboratorios, esos
evaluación. Cuando es casos graves se eleva más. La elastasa, que es más difícil determinarla, también trata de demostrar lo mismo, se eleva más con la gravedad. La interleuquina 6 también, ¿no? Pero en la práctica lo que está más a la mano, lo que es la procalcitonina, podemos tenerla, aquí está. Miren esto, la sensibilidad 35, pero la especificidad 99%. ¿Quién detecta los verdaderos enfermos? ¿La sensibilidad o la especificidad? Acuérdense, sensible, está mal. ¿Qué tiene más alto la PCT? La especificidad. O sea que cuando me sale negativo, está bien, confío, porque está detectando que el paciente está sano. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia. Muy bien, con todo esto entonces llega ya con todos los scores: clínico, laboratorio, imágenes. Y esta es una pancreatitis. ¿Dónde la pongo? Entonces, según la revisión de Atlanta, ¿no? Leve, moderadamente severa y severa. La mayoría, felizmente, hemos dicho que están acá. El 80% están por acá. No hay falla orgánica, no hay complicaciones locales ni sistémicas. La moderadamente severa, las complicaciones, ¿no?, son leves, locales, y la falla orgánica es transitoria. 48 horas se recupera el paciente con las medidas. Y en cambio, si la falla orgánica es persistente, dura más de 48, o ya están complicaciones locales o sistémicas persistentes, es una pancreatitis. Y la mortalidad tiene dos cúpulas: una mortalidad temprana, en la primera semana, recuerden cuando hablamos de la fase temprana de la pancreatitis, y una mortalidad tardía. La primera está relacionada con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y la otra es la necrosis infectada porque lleva a la sepsis. Tratamiento. Entonces hay que hacer una evaluación del estado hemodinámico, cómo está el estado mental, ¿no? El abdomen, todo el laboratorio que hemos hablado, debe ser un manejo interdisciplinario, ¿no? Pero quien lleva la mano es, quien lleva la batuta es el internista, ¿no? Los casos severos de la discusión, que es el 20%, debe ser monitoreado en UCI, siempre interdisciplinario. ¿Qué hacer? Una hidratación agresiva, ¿no? Saquen la cuenta, mira, si son 500 centímetros por hora, si el paciente tiene 60 kilos, ¿cuánto le voy a dar? Miren, en una hora me da 60 kilos, 600, ¿verdad? Sí. 600 en una hora, en 10 horas, 6, ¿no? En 20, 12, ¿no? ¿Sí o no? Saquen la cuenta. Entonces, a veces pues, los que nos ponen así, porque ustedes tienen que también tener el juicio crítico. Ustedes le pondrían 12 litros al paciente, ya primero le doy el agua de pulmón, ¿sí o no? Pero así están las guías, ¿no? Es la guía, lo último que dice, a ver, analizar. Entonces, en la práctica, ¿cuál estamos entre 4 o 5 litros promedio? Estamos hidratando cuando estamos sobre. La nutrición enteral es preferible a la parenteral. No sé si han hecho ustedes nutrición ya. Han hecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor vía? La fisiológica, ¿verdad? No es que la parenteral sea la panacea, no, se prefiere enteral. ¿Y cómo lo puedes dar? Pues sonda nasogástrica y nasodignal. La ventaja de la nasodignal es que, como ya pasa el modelo, disminuye el estímulo de la secreción pancreática. Antibióticos profilácticos no hay demostrado que hay una diferencia. Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando hay infección. Nada más. Si es estéril, no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son? La necrosis infectada. Cuando hay cultivos positivos. ¿Y qué antibióticos se recomiendan? Estos: carbapenemas, quinonas, ¿cómo se trata? Entonces, ya acá el tratamiento básicamente, siento que tiene que
básicamente es que médico quirúrgico, hidratación, nutrición, intervencionista si quiere que es médico, ¿cierto? Médico. Entonces, ¿cuándo vamos a operar? ¿No? Y estas son las especialidades, cirugía. Toda intervencionista también puede ser en la endoscopía. ¿Cuándo se opera? Cuando hay complicaciones. Cuando no responde al tratamiento médico. Es el hermano mayor de la medicina.